Hola jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a empezar y terminar el día de hoy con la unidad 5, la cual voy a dividir en tres partes. En la primera vamos a hablar acerca del sexo, la bebida, la ingesta y estas conductas. En la segunda parte vamos a hablar del sueño y por último de las emociones. Entonces vamos a dividir esta unidad en tres partes. Ah, bueno, como les decía, la unidad 4 se llama control de los estados conductuales y se ha enfocado en la motivación, porque como bien dice esa imagen, ¿no? La motivación es la gasolina del cerebro, lo que nos hace realizar o no una conducta, ya sea dormir, ya sea comer o no comer, tener ganas o no de tener sexo con alguien, beber o no beber. Y para ello vamos a empezar hablando del centro de recompensa, que es en lo que pues casi todas estas conductas están basadas, ¿no? El hecho de desear o no, o repetir o no cierta conducta. Y por eso algunos de los que queremos dejar de comer tanto nos vemos en muchas dificultades, ¿no? Este es el culpable, este sistema de recompensa. Y bueno, es un sistema apasionante y también se le puede llamar el centro del placer, ¿no? Hay muchas estructuras y así, pero vamos a basarnos como en el centro de todo para que sea mucho más sencillo para ustedes. Cuando hablamos de un sistema de recompensa, estamos hablando de regiones que se activan simultáneamente y que cuando se activan los tres generan una experiencia muy placentera que ante cierto estímulo me voy a sentir bien. Voy a identificar ese estímulo y entonces voy a repetir mi comportamiento para volver a exponerme a ese estímulo y volver a sentirme bien. ¿Cuáles son estas regiones? Pues las más básicas. El área tegmental ventral, que está en el mesencéfalo, el núcleo cumbens, que está más arribita en el prosencéfalo, concretamente forma parte del sistema límbico, que vamos a ver la última parte de emociones, y por último la corteza prefrontal, que se encuentra en el telencéfalo. Y bueno, por eso la unión del núcleo cumbens con el área tegmental ventral se llama vía mesolímbica, ¿no? Que es la unión del meso con el sistema límbico. Y cuando se une con el área, con la corteza se llama mesocortical. Y están unidas y conectadas gracias a la liberación de dopamina. Pero cada una de estas dos vías, la mesolímbica y la mesocortical, tienen funciones específicas. Vamos a hablar un poquito más de la dopamina antes, ¿no? Se conectan estas regiones mediante dopamina. Entonces, aquí hay neuronas dopaminérgicas que van a provocar dopamina eh, que va a ser enviada. Entonces voy de nuevo. Eh, Se van enviando dopamina a las otras estructuras, se produce nueva dopamina y se envían a la otra estructura, ¿no? La ruta es bidireccional, entonces hay un refuerzo en esta sinapsis. Cuando más se activan estas tres regiones simultáneamente, más se solidifica esa sinapsis, lo que quiere decir que cuantas más veces me expongo a una experiencia que es placentera, más se solidifica esa sinapsis y más probable es que yo vuelva a repetir esa acción para volver a tener esa sensación positiva. Es una relación bidireccional. Dicho esto, este circuito por defecto está apagado. Tiene sentido porque imagínense el circuito del placer todo el tiempo solo se enciende cuando tenemos estímulos relevantes. Imagínense, si no, vería una mosca y placer, vería la espuma, placer y pues no, ¿no? La gracia es que este circuito del placer se activa cuando hay algo que al yo realizarlo me da un beneficio y lo detecto como algo positivo, como puede ser comer rico, un bolillito. Si yo siento hambre, como eso, ¿qué va a hacer? Pues es un reforzador natural porque está aumentando mi supervivencia.
aumenta la probabilidad de que sobreviva. Si yo siento hambre y como algo de comida y no siento placer, pues al igual no me siento motivado a volverlo a hacer. Así es que la primera vez que sienta hambre, pues no comería, ¿no? Y si eso pasara, pues entonces me moriría. Esa es la lógica del sistema de recompensas. ¿Qué reforzadores naturales tenemos? Pues la comida, el agua, ¿no? Porque mejoran la posibilidad de sobrevivir, el sexo, que es el otro segundo gran motor, que es la reproducción, pero también otras cosas. Somos animales sociales y no estamos hechos para estar mucho tiempo solos. Necesitamos compañía. Y en mayúsculas, no necesitamos compañía. Si dejamos a a un ser humano sin la posibilidad de tener contacto con otro, irremediablemente se va apagando, ¿no? Somos sociales y la inmensa mayoría de los animales también en mayor o menor medida. Por lo tanto, todo esto son reforzadores naturales. Reforzador natural significa que esta liberación natural de dopamina se da en presencia de ellos. ¿Qué hace que esto se active, no? Bueno, esto tiene que ver con la base molecular de cómo funciona. En el área tegmental ventral, estas neuronas de dopamina están frenadas o inhibidas por neuronas GABAérgicas, es decir, neuronas que liberan GABA. Entonces, este circuito por sistema por defecto está apagado hasta que aparece el reforzador. Cuando aparece el reforzador, las neuronas GABAérgicas del área tegmental ventral empieza a dejar de liberar GABA y entonces empieza a liberar dopamina. Entonces podemos partir esta región y centrarnos en la vía mesolímbica, que cuando se activa nos da esa sensación de placer, emoción agradable y que además puede medirse. Pero esto pues no tiene que implicar un aprendizaje, que significa que tú prevés que si en un futuro repites la acción, eso va a pasar. La vía mesolímbica cuando se activa, simplemente uno se siente muy rico y ya. Pero la vía mesocortical es la que se encarga de, al llegar a la corteza prefrontal, se organicen mis motivaciones para ordenar una secuencia de acciones que van a hacer que, si yo la repito, sucede esa sensación agradable. Entonces el aprendizaje se da más acá, ¿no? Otras regiones son hipotálamo, hipófisis y amígdala que participan en todo esto, pero no se tiene que prender directamente cuando estamos en esta situación, pero indirectamente sí, porque pues estas regiones liberan oxitocina, por ejemplo, cuando tenemos orgasmos. Y pues otra cosa es que además en un orgasmo se activen, además de otras cosas, pues adrenalina, dopamina, bla, bla, bla. Y endorfinas, aunque las endorfinas pues no activan estas regiones, pero sí activan otras regiones como la sustancia gris periacueductal. Cuando esta se activa, pues se siente mucho menos dolor. Entonces, bueno, estamos hablando ahorita de cómo conseguir placer, pero tengamos en cuenta que el sistema de recompensa también se activa cuando evito un dolor, ¿no? Cuando evito que me atropelle un coche, cuando evito que me reprueben porque estudié a tiempo, etc., pues también se activa mi sistema de recompensa y se genera un aprendizaje. Por eso es que yo no me... eh, no, si empiezo a reprobar exámenes, pues me pongo a estudiar porque el sistema se activa evitando lo que me hace sentir mal. Dicho esto, eh, bueno, este circuito al activarse va a generar una experiencia que cuenta de tres componentes. Un componente es el emocional, que es el hecho de que al activarse estas estructuras se genera eh, o se activa porque yo siento placer ante una experiencia o bien porque siento miedo de algo que me produce dolor y quiero evitarlo, ¿no? Estas son las emociones asociadas a la activación. Entonces, bueno, si tengo alguna de estas emociones, esto va a mover mis motivaciones, ¿cierto? Mis motivaciones van a ser motivarme para conseguir repetir una experiencia placentera o bien motivarme para evitar sentir ese dolor. Las emociones guían mis motivaciones y mis motivaciones guían mi cognición. La cognición es el conocimiento consciente por el cual yo sé que si repito un determinado acto, me voy a sentir bien,
o bien evitaré sentirme mal. Así es que está todo encadenado. Y bueno, eh, vamos a quedarnos en esta parte que he estado tratando de simplificar de esta manera, ¿no? Simplemente estamos actuando, buscando el placer o tratando de disminuir el dolor. Y esto, pues el cerebro es sabio, ¿no? Y tiene este sistema que evita, o bueno, debería, porque bueno, ahí vamos con otras cosas, ¿no? Según este sistema del placer, si, por ejemplo, tenemos una pareja que nos lastima, que nos hace sentir tristes, lo natural sería que esta área tegmental ventral nos llevara a evitar que esta dopamina se genere y entonces el núcleo accumbens tampoco estaría produciendo esto y entonces nuestra corteza prefrontal nos llevaría a evitarlo, ¿cierto? Y verdad que no sucede así en todo momento. ¿Por qué creen ustedes que seguimos estando en una situación que nos provoca dolor? Si estamos hablando de que tenemos un gran sistema motivacional acá, ¿no? Bueno, pues es que esto es biología, pero nosotros somos mucho más que eso. Y entonces entra, además de la motivación, o sea, hay algo en nosotros, estoy segura, que cuando ustedes y yo hemos estado en situaciones desventajosas o dolorosas, hay algo que nos dice, ¡hey, vete de ahí! ¿No? Ese es nuestro sistema de recompensa y placer. Pero hay otras partes de nuestro cerebro que dependiendo nuestra estructura, la forma en la que fuimos educados y otras características personales nos hacen continuar en situaciones que no nos están provocando un bienestar. Pero esa es otra historia. Y bueno, hasta aquí vamos a llegar con la primera parte de la unidad 4, sexo, bebida, ingesta y regulación de energía. En resumen, nuestra regulación de energía, lo que nos mueve, tiene mucho que ver con este sistema de recompensa que nos permite acercarnos o alejarnos de cosas que no son agradables o nocivas, con la observación de que no siempre funciona cual debería funcionar y no siempre nos alejamos de lo que nos provoca dolor, como ustedes y yo podemos comprender y recordar. Bien, vamos a ir ahora a aprender un poquito más acerca del sueño y la regulación del sueño.